Terminamos de tejer el largo total. Les voy a mostrar, yo tengo doblada ya este rectángulo como si fuera la parte de esta de la delantera y esta la espalda, y aquí estaría lo que sería la manga o sisa. Lo que voy a hacer ahora, vamos a medir esto. Acuérdense que para nosotros tenemos que medir esta parte, nos tenía que dar aproximadamente entre 38 centímetros. Como yo tengo doblado a la mitad, entonces la mitad de 38 es 19, por lo menos 19 centímetros tiene que tener. Bueno, tiene 19 centímetros, entonces el tamaño estaría bien. Si ustedes quieren pueden seguir tejiendo más filas para que sea más ancho, si no lo dejamos ahí. Ahora, una vez que terminamos de tejer este ancho de lo que sería la parte de la sisa o mangas, vamos a hacer la separación, es decir que vamos a empezar a hacer el cuerpo. Vamos a separar el cuerpo de las mangas. Para ello van a ver que yo ya tengo un ganchito puesto acá. ¿Cómo vamos a contar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir, van a ver que quitamos las dos esquinas, una esquina y la otra, las ponemos juntas y yo voy a contar espacios. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el sexto espacio voy a poner un ganchito. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a agarrar, voy a unir las dos esquinas y voy a contar 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Ahí separo, digamos, estoy separando lo que sería ya el cuerpo. Yo puse 6 espacios, ustedes pueden hacer más espacios, es decir, en vez de poner 6 para que nos quede 6 acá, podemos poner que nos quede acá 7, 8, bueno, eso va a depender del tamaño. En este caso, después de haber hecho esto, vamos a medir el centro, es decir, qué nos queda o cuál sería el ancho desde acá, desde este marcador al otro marcador. Yo lo mido, como no se ve en la cámara mucho, voy a medir para que ustedes vean que desde ahí hasta ahí tenemos 47 centímetros aproximadamente. Es decir, que el ancho total o la circunferencia total va a ser de 94 centímetros. Sería para un talle M. Si queremos que sea más grande, digamos más ancho, entonces contaríamos menos cuadritos. Es decir, que en vez de hacer con 6, lo podría hacer con 4. Cuento 4 cuadritos y pongo una marca y así. O si lo quiero más angostita, entonces cuento en vez de 6, cuento 7 u 8 y pongo la marca. Eso va a depender de la medida que ustedes quieran. Pero este estaría bien porque sería un talle M, también puede ser un talle L. Eso va a depender del gusto de cada uno. Bueno, una vez explicado esto ya no nos vamos a perder. Van a ver que yo terminé en la segunda fila de red, así que ahora tendría que hacer la tercera fila de red. Ya con las marquitas no nos vamos a perder. Bueno, aquí estamos. Esta hice la primera, la segunda, ahora sí que tendría que hacer una tercera fila de red. Y vamos a empezar haciendo acá, acuérdense siempre la secuencia que tienen. Si tiene que ser una segunda fila o tercera fila, depende de la secuencia que ustedes tengan, no importa, usan su secuencia. Yo voy a empezar con la mía, haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este espacio tejo 2 varetas. Ustedes continúan de acuerdo a la fila en la que hayan quedado. 2 cadenas, nuevamente 2 varetas, 2 cadenas, 1, 2. Y así vamos a ir tejiendo. Vamos a tejer, aquí tenemos la marca, vamos a tejer hasta este espacio, antes de llegar a la marca, que sería acá. Tejemos aquí y cuando terminemos de tejer, vamos a volver nuevamente. Llegué al lugar de la marca, hice un motivo completo, 2 varetas y 2 cadenas. Acuérdense que esta parte que estaba tejiendo yo corresponde a la espalda porque ahí sería el cierre de las filas, entonces sería la espalda. Ahora vamos a trabajar 2 varetas. ¿Dónde la vamos a hacer? Las 2 varetas las voy a hacer. La primera, acá, van a ver que aquí está el espacio donde pusimos la marca en la primera cadena. Voy a tejer sobre la primera cadena una vareta. Esta sigue siendo la espalda. Ahora voy a tejer la segunda vareta, voy a saltar directamente allá a lo que sería la parte delantera. Entonces voy a tejer ahora aquí otra vareta, y en este caso la vareta la voy a hacer acá, vean, si nos ponemos de este lado, también si contamos desde acá sería la primera, la segunda cadena. Entonces la hago sobre la segunda cadena. Y de esta forma van a ver que queda unida
digamos lo que sería la parte de la espalda con la delantera. Yo voy a sacar el ganchito para que ustedes vean. Ustedes si quieren antes de tejer pueden sacar el ganchito, pero yo lo dejé para que ustedes se den cuenta sobre qué puntos tejimos. Y van a ver que va a quedar así. Ya está unido y está separado esta parte que sería la manga. Y ahora seguimos tejiendo según la secuencia. Van a ver que ya acá es como si estuviéramos tejiendo recto. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, nuevamente serían 2 cadenas. Y aquí en este espacio que sigue seguimos tejiendo 2 varetas. 1, 2, nuevamente 2 cadenas, 1, 2, y en el espacio que sigue 2 varetas. Nuevamente 2 cadenas, 1, 2. Y les muestro un poquito para que vean cómo va quedando. Va a quedar como si fuera la secuencia normal, así. Después acá, esto es lo que sería la manga, vamos a hacer una costura, pero aquí va a quedar así. Nos tiene que quedar de esta forma. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo la secuencia de tejido hasta llegar nuevamente a la otra marca. Esta parte, acuérdense que estamos tejiendo ahora, va a ser la delantera. Entonces tejemos toda la delantera hasta llegar acá. Y nuevamente vamos a volver a hacer lo mismo, la unión que hicimos acá, la primera unión, vamos a volver a repetir esa unión. Llegamos al lugar de la marca y nuevamente van a ver que hicimos una última secuencia que serían 2 varetas, 2 cadenas, y ahora aquí vamos a unir la parte delantera con la espalda. Vamos a tejer 2 varetas. La primera vareta la vamos a hacer sobre la delantera, el lugar donde está el espacio van a ver que es este. Yo no voy a sacar esto porque nos va a servir para que ustedes se orienten. Yo voy a hacer la primera vareta sobre este espacio, sobre la primera cadena. Y ahora voy a hacer la segunda vareta. Directamente vamos a saltar a tejer sobre lo que sería la espalda, que va a ser esta. Salto para ese lugar y van a ver que donde está el espacio marcado, ahí vamos a hacer sobre la segunda cadena. Contamos 1, 2 y en la segunda cadena hago la segunda vareta. Van a ver que la forma de tejer es la misma que hicimos en la otra unión. Ahora si queremos sacamos el marcador, que solamente nos sirve para darnos cuenta dónde tenemos que tejer y no perdernos. Y ahora directamente seguimos con la secuencia. Ya hicimos 2 varetas, ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2, y volvemos aquí en este espacio a tejer 2 varetas, 1, 2, nuevamente 2 cadenas, 1, 2, y en el espacio que sigue tejemos nuevamente 2 varetas, 1, 2 y 2 cadenas, 1, 2. Y así vamos a tejer hasta llegar a lo que sería la unión de la fila, aquí. Llegué al final de la fila y también cerré esta fila. De esta forma terminamos de hacer la fila de división de partes. Van a ver que es muy fácil, no es complicado, y siempre les recomiendo que hagan esta fila de división, ya sea en una fila red. Siempre que sea una fila red, no lo vamos a hacer con una fila vareta porque es más complicada y además nos podemos perder con los cálculos y nos quedaría mal. Pero con esta fila, como les expliqué hace rato, no van a tener problemas. Bueno, van a ver, ahora les voy a mostrar cómo quedó dividida. Esto va a ser la parte de la manga y esto esta parte del cuerpo. Y también van a ver que ya a partir de aquí ya no vamos a tejer las esquinas, ya las esquinas quedaron atrás y se teje solamente el redondo y vamos a tejer solamente filas. Ahora vamos a seguir la secuencia en este caso. Van a ver que yo tenía 3 filas de punto red, así que ahora voy a hacer una fila de punto vareta y nuevamente 3 filas de punto red y así vamos a ir tejiendo. Bueno, yo voy a empezar a hacer la fila, a mí me tocaría una fila de punto vareta. Ustedes hagan la fila que les haya tocado y la forma de empezar va a ser siempre igual. Es decir, las filas no van a cambiar, solamente que ahora nosotros no tenemos que hacer las esquinas, sino que tenemos que tejer en redondo. Bueno, yo voy a hacer la fila de varetas, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí sobre este espacio voy a tejer 2 varetas, sobre las varetas voy a tejer varetas. Van a ver que es simple y ya no vamos a tener problemas. Bueno, ahora seguimos. Es tejer varetas, como lo habíamos hecho en las filas anteriores, solamente tejemos varetas sobre todos los puntos. Y vamos a tejer hasta llegar aquí a la unión, porque a la unión capaz que, para que no tengan dudas, vamos a tejer hasta ahí y ahí ya les muestro cómo es simple y no hay que hacer nada más.
Llegamos al lugar de la unión de las partes de la delantera y la espalda y van a ver que el procedimiento es el mismo. Yo tejí ya 2 varetas sobre las 2 cadenas, ahora tejo varetas sobre las varetas. Primero sobre la primera vareta y luego sobre la segunda vareta. Van a ver que no cambia nada, es muy sencillo. Y ahora seguimos tejiendo varetas sobre las cadenas. No hay problema. Y esto lo muestro porque a veces si tienen alguna duda no les queda ninguna, porque el tejido, la secuencia de las filas es igual para todas las partes, no va a cambiar. Bueno, solo que en estas filas ahora en la parte del cuerpo van a desaparecer las esquinas, es lo único que cambia. Después la secuencia sería la misma, es decir que vamos tejiendo 3 filas de punto red, una fila de varetas y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a tejer todo hasta dar toda la vuelta. Terminé de tejer la fila de varetas y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ahora lo único que vamos a hacer es tejer en redondo y vamos a seguir la secuencia. Es decir que yo voy a seguir tejiendo 3 filas de punto red y una de varetas sucesivamente. La forma de comenzar de las filas, estas de red, la primera, segunda, tercera y la de varetas, es la misma que hicimos acá en la parte del rectángulo. Es la misma forma. La única diferencia que va a haber con el rectángulo es que nosotros en el rectángulo hacíamos 4 partes o 4 lados y tejíamos siempre, teníamos una esquina o las esquinas. En cambio ya acá en el cuerpo ya no hay las esquinas, sino que se trabaja en redondo, entonces ya no vamos a trabajar digamos las esquinas, solamente lo vamos a trabajar en redondo. Bueno, una vez dadas estas indicaciones, nosotros vamos a tejer. ¿Cuánto vamos a tejer? Bueno, vamos a medir desde el cuello y depende para quién sea la prenda. Si es para un adolescente podemos tejer aproximadamente unos 40 centímetros, lo que les va a quedar cortito. Si es para un adulto podemos tejer más de 45 centímetros, 50, eso va a depender del gusto de cada uno, mientras lo puedan hacer más largo, más corto, bueno, eso lo vamos a ir variando al gusto de cada uno. También van a ver que esta es una blusa, pero si ustedes quieren también lo pueden transformar en un vestido o salida de baño. En ese caso agregamos más centímetros para que nos cubra el cuerpo, ¿no? Pero bueno, las medidas son 45 a 50 centímetros, si lo quieren más corto lo hacen más corto. Una vez que tejamos esa medida, después vamos a hacer una sola fila. Vamos a hacer una fila de punto picot, que va a ser la terminación de la blusa, digamos la parte del cuerpo. Y vamos a tratar de terminar esto cuando tejamos en una fila de varetas, sí o sí en una fila de varetas. Entonces tejemos la medida que ustedes quieran y vamos a terminar en una fila de varetas. Terminé de tejer el largo de cedo, yo tejí aproximadamente 46 centímetros que medimos desde acá, que este sería el cuello, hasta la punta. Y terminamos en una fila de varetas. Ahora vamos a hacer la última fila, que es el punto picot, y vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Hacemos una cadena y ahora hago en el mismo lugar donde saqué las cadenas, hago el primer punto bajo. 1, 2, 3. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Este va a ser el comienzo de la fila y como siempre a veces el comienzo no es igual a la secuencia. Ahora vamos a empezar la secuencia. Yo voy a hacer 6 puntos bajos. El primer punto bajo lo voy a hacer acá, en el mismo lugar donde hice el último punto bajo, en este lugar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 6 puntos bajos y el primero en el mismo lugar donde hice el último punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Hice una secuencia más. Vamos a volver a repetir. Hacemos 6 puntos bajos. El primero en el mismo lugar que hice el último punto bajo. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a repetir por última vez. Vamos a hacer 6 puntos bajos nuevamente, el primero en el mismo lugar donde hice el último punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. De esta forma vamos a tejer hasta dar vuelta todo el tejido. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Y de esta forma terminamos con el borde. Vamos a cortar la hebra. Vamos a tirar y con una aguja lanera vamos a ocultar la hebra. Yo voy a pasar, van a ver, la hebra para el otro lado, que es el lado del revés. ¿Para qué? Para perderlo de ese lado. Vamos a pasar por entre medio del punto bajo. Siempre vamos estirando para que vaya corriendo el hilo y no nos quede encogido. Bueno, ahí está, ya perdimos bastante. Ahora vamos a cortar el excedente. Y de esta forma terminamos de hacer el borde del cuerpo. En esta parte del tutorial vamos a explicar cómo hacer las mangas. Nosotros vamos a tener de esta forma ya el tejido. Acuérdense que este era la parte de la sisa o manga en nuestro rectángulo, y esta parte que nos quedó abierta va a corresponder, bueno, también es la manga, pero aquí va a haber una costura, es decir, que nosotros vamos a trabajar sobre este lateral y no sobre este. Bueno, vamos a empezar haciendo entonces, ahora vamos a continuar y vamos a hacer la manga. Podemos hacerla más larga, más corta, eso va a depender de cada uno. En este caso van a ver que yo tengo la primera y la segunda fila de puntos red, así que tendría que hacer una fila de puntos red para seguir la secuencia del tejido. Vamos a empezar desde la esquina. Y antes vamos a dejar un espacio largo de hilo, un extremo largo, porque este extremo nos va a servir para hacer la costura de acá. Bueno, una vez que ya dejamos un extremo largo, siempre empezamos desde la esquina. Tomamos la esquina y vamos a introducir la aguja. Van a ver que en la esquina yo tengo 2 cadenas, en la primera y en la segunda cadena. Introduzco la aguja, saco la hebra y empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si ustedes terminaron, por ejemplo, les falta 2 filas de puntos red, es decir, si es en fila puntos red, el comienzo va a ser lo mismo en cualquier fila que empiecen. Por ejemplo, yo voy a hacer la fila 3, si ustedes hacen la fila 2 también se empieza de la misma manera. Si hacen, van a hacer esas 2 filas, la 2 o la 3 les puede tocar, entonces el comienzo va a ser siempre igual. Comenzar por la esquina y empezar a tejer 5 cadenas en la segunda cadena de la esquina. Bueno, ahora ya hicimos las 5 cadenas, ahora comenzamos con la secuencia normal, es decir, en los espacios donde hay 2 cadenas hacemos 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2, y bueno, nuevamente 2 varetas donde están las 2 cadenas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2, y nuevamente 2 varetas donde están las 2 cadenas, 1, 2 y 2 cadenas. Van a ver que la secuencia es la misma y vamos a tejer la secuencia hasta la tercera fila, que son
que es el punto red, hasta llegar a la, bueno, ahora vamos a dar vuelta, hasta llegar a la esquina, aquí en este espacio vamos a hacer las dos varetas y las dos cadenas, y aquí ya después les voy a mostrar cómo vamos a cerrar esta fila. Estoy llegando a la esquina, ya hice la última secuencia, 2 varetas, 2 cadenas, ahora vamos a cerrar esta fila. Voy a hacer una vareta, la voy a hacer acá en la esquina, van a ver que tenemos las 2 cadenas en la primer o sobre la primera cadena de la esquina. Hago una vareta y ahora directamente voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre, van a ver acá el comienzo de la fila que eran 5 cadenas, sobre la tercera cadena. Cuento 1, 2, 3 y en la tercera cadena cierro con un punto deslizado. De esta forma van a ver que ahora la manga me va a quedar en redondo, es decir que voy a trabajar en redondo al igual que el cuerpo. Yo ya tenía 3 filas de punto red, así que ahora voy a hacer una fila de punto vareta. Y la fila se hace tal cual hicimos en el cuerpo, no cambia nada, así que empezamos haciendo esta fila de punto vareta. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer vareta por cada espacio. Acá teníamos en este espacio teníamos 2 cadenas, entonces hacemos 1, 2 varetas, sobre las varetas también varetas, es decir que no va a cambiar en nada la secuencia, es la misma que veníamos trabajando en el cuerpo y se teje de la misma forma. Seguimos tejiendo entonces vareta por todos los puntos hasta dar vuelta todo el tejido. Bueno, de esta forma vamos a tejer esta fila dando vuelta todo el tejido y haciendo toda vareta. Ahora, ustedes, yo por ejemplo voy a terminar de hacer esta fila de varetas y después cuando volvamos vamos a hacer la fila de punto o del borde que hicimos en la parte del cuerpo, que es el punto picot, así que de esa forma yo estaría terminando la manga. Van a ver que la manga no es muy larga, es una manga corta, este va a ser el ancho de la manga, pero si ustedes quieren más larga, lo único que tienen que hacer es seguir tejiendo más secuencias hasta llegar al largo deseado. Llegué al final de la fila de varetas, ahora voy a cerrar con un punto deslizado en la primera, segunda y la tercera cadena. Aquí directamente yo ya no voy a seguir tejiendo más. Si ustedes quieren que la manga sea más larga, siguen haciendo la secuencia que son 3 filas de punto red y 1 de punto varetas. Yo directamente voy a hacer el borde que hice en la parte del cuerpo, es decir que voy a hacer punto picot. Vamos a empezar haciendo una cadena y ahora vamos a hacer en el mismo lugar donde saqué la cadena el primer punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Bueno, ese es el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia que es la misma que hicimos en el cuerpo. El primer punto bajo en el mismo lugar donde hice el último punto bajo. Tenemos que hacer 6. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Hice una secuencia. Volvemos a repetir. El primer punto bajo lo voy a hacer en el mismo lugar donde hice el último punto bajo. Aquí. Tenemos que hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, de esta forma vamos a dar vuelta toda la manga. Estoy llegando al final de la fila, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Y directamente ahora cortamos la hebra, tiramos y después la perdemos. Ahora vamos a hacer la costura de esta parte que nos quedó abierta. Acuérdense que para esto nos va a servir la hebra que dejamos al principio larga para poder hacer la costura. Vamos a enhebrar. Aquí me cuesta un poquito porque no tengo más mesa, entonces el tejido al ser pesado se me va cayendo cada rato y a veces sin querer me quedo fuera de cámara. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta del tejido porque siempre las costuras se hacen del revés del tejido. Vamos a dar vuelta. Y
Bueno, aquí está. Ya tenemos enhebrada la aguja. Esta es la parte que tenemos que coser. Nosotros vamos a empezar cosiendo desde acá. Van a ver que vamos a empezar cosiendo desde el lugar de donde sacamos primero las 3 cadenas, que sería este lugar, y donde hicimos la última vareta de la primera fila que hicimos. Ahí en ese lugar vamos a empezar a unir. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos, tanto aquí como aquí, así que no vamos a tener problema. Pues desde ahí empiezo uniendo, paso la aguja y voy a hacer 2 o 3 pasadas para asegurar la costura en el mismo lugar. Bueno, van a ver que acá vamos a ir, yo voy a ir uniendo, por ejemplo acá estábamos en la esquina y yo voy a unir vareta con vareta, es decir, la primera vareta de este lado con la otra vareta de este lado, con la primera del otro lado. Así, ahora la segunda con la segunda. Y ahora vamos a unir cadenas con cadenas. Vamos a unir la primera con la primera cadena de este lado. La segunda con la segunda cadena del otro lado. Ahora estamos con las varetas. Vamos a unir la primera vareta con la vareta del otro lado, con la primera. Y así sucesivamente. Ahora la segunda vareta con la segunda vareta. Ahora nuevamente están las cadenas. 1, la primera cadena de este lado con la cadena de este lado con la primera también. Porque van a ver que son espejos. Estamos trabajando en espejo, entonces tienen que estar unidas las mismas partes. Esta cadena con esta cadena de este lado. Y ahora nuevamente las varetas, la primera vareta de este lado con la primera vareta de este otro lado, la segunda con la segunda, y bueno, y así sucesivamente vamos a ir cosiendo hasta llegar a este lugar. Estoy llegando al final. Aquí voy a unir esta vareta con esta vareta, ya es la última parte, y vamos a hacer 2 o 3 pasadas para sujetar el tejido. Ya a partir de aquí ya no hay más costura que hacer. Y ahora van a ver que nos va a quedar de esta forma. Y ahora perdemos la hebra. La vamos a perder yo siempre las pierdo por el lugar donde hicimos la costura, que es más fácil perder, hay más lugar para esconder. Entonces lo voy a perder por ese lugar. Bueno, seguimos perdiendo un poquito más. Bueno, ahí está, perdimos bastante, tiramos y ahora cortamos el excedente. Vamos a dar vuelta el tejido para que vean cómo quedó. Nos va a quedar de esta forma. Van a ver que no se ve casi la costura. Y bueno, ahora les muestro ya la manga terminada. Nos va a quedar de esta forma. Y bueno, como les dije, ustedes pueden hacerla más larga si quieren. Bueno, yo la hice de ese tamaño. Bueno, así terminamos la manga y así vamos a tejer o vamos a realizar la otra manga. Terminamos con nuestra prenda, ya realizamos las 2 manguitas y perdimos todas las hebras. De esta forma se terminó nuestro tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, una manito para arriba, no se olviden de compartir y suscribirse a mi canal, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un beso grande a todas y que tengan un lindo día.